Hola, yo soy la doctora Fernanda Merani y junto con mi compañera la doctora Marina Rodríguez vamos a hablar de la utilidad de las imágenes híbridas, resonancia y PET para el diagnóstico de la sarcoidosis cardíaca. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido. Está caracterizada por la formación de granulomas no caseificantes y concominante fibrosis. Tiene una incidencia del 1 a 2% en pacientes mayores, ¿sí?, de entre 20 y 40 años. Clínicamente es heterogénea, ya que puede afectar cualquier órgano, y en el 75% de los casos se manifiesta con adenomatosis iliar pulmonar bilateral asintomática, con reversión espontánea en el 70-80% de los casos dentro del año. Si nosotros hablamos directamente de la sarcoidosis cardíaca, sabemos que la prevalencia es del 25%. Tiene un mal pronóstico, ya que pacientes afectados con sarcoidosis cardíaca y una fracción de eyección menor del 30% tienen una supervivencia a 10 años menor del 20%. Existe también un 5% de sarcoidosis cardíaca aislada. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular y también en insuficiencia cardíaca que llega al menos del 10% de los casos. Mayormente afecta al miocardio, el septum interventricular en su región basal, pared libre del ventrículo izquierdo, pared media y subepicardio, músculos papilares y ventrículo derecho. El diagnóstico es un desafío debido a la baja sensibilidad de la biopsia endomiocárdica. Los estudios híbridos, resonancia y 18-fluor-desoxiglucosa PET, asociados a los criterios clínicos, han surgido como herramientas para el estudio de la sarcoidosis cardíaca. La incidencia de esta enfermedad está en aumento, como vemos en este cuadro de Finlandia, en el cual se ve en forma exponencial el crecimiento desde más o menos 1980 hasta 2012, como el número de casos ha aumentado rápidamente. Si nosotros evaluamos la bibliografía, ¿no?, en el rol de las imágenes dentro de la evaluación y manejo de la sarcoidosis cardíaca, es muy amplia todo el tiempo, ¿sí?, y están en el up-to-date, actualizándose permanentemente todas las indicaciones y las posiciones, y nosotros vamos a dirigir o basar nuestra charla en los practice points de ASNEC, que es la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear. Como primer desafío vamos a plantear sospechar el compromiso cardíaco por sarcoidosis. Ahora, ¿cuándo lo voy a sospechar? Nosotros vamos a tener distintos escenarios clínicos en los cuales uno debería sospechar el compromiso cardíaco por la sarcoidosis y además también en esos escenarios cuándo hacer, ¿no?, sospechar la enfermedad para poder hacer estos estudios de los que estamos hablando. El primer escenario clínico es un paciente que ya tiene diagnóstico de sarcoidosis extracardíaca y en un screening se observa algo anormal en lo que es la afectación cardíaca. Esto puede ser por anomalías en el electro, bloqueos completos de rama, ondas Q patológicas no explicadas en dos o más derivaciones, anomalías en el ecodoppler como trastornos nuevos de la motilidad regional, aneurisma ventricular, deterioro de la función ventricular menos del 50%, anomalías en un Holter, una taquicardia ventricular sostenida, o taquicardia ventricular sostenida, o hallazgos sugestivos en una resonancia magnética cardíaca. Ahora, en pacientes que no tienen diagnóstico de sarcoidosis extracardíaca, uno debería sospechar el compromiso, ¿sí?, o la afectación cardíaca, cuando en menores de 60 años aparece un bloqueo AV súbito, ¿sí?, que no puede responder a otra causa, en pacientes que tienen taquicardia ventricular sostenida idiopática, y en pacientes que uno ya ha hecho el diagnóstico del compromiso cardíaco por la sarcoidosis y necesita, ¿sí?, algún método en el cual nos permita valorar la respuesta al tratamiento. Como segundo desafío, nosotros vamos a plantear, ¿sí?, cómo la diagnostico. Yo la sospeché, ahora tengo que diagnosticar el compromiso cardíaco. Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿sí?, esto tiene que quedar bien claro, no hay un gold standard, ¿sí?, para el diagnóstico de esta afectación, ya que la biopsia tiene una sensibilidad del 25%, dada la naturaleza parcheada que tiene el compromiso miocárdico.
Los criterios clínicos a menudo no son muy útiles y nosotros tenemos dos sociedades, en las cuales tanto la sociedad japonesa como la sociedad del ritmo, los cuales han determinado pautas para el diagnóstico, ¿sí? Lo que es histológico, que ya dijimos que es la biopsia, y después los criterios clínicos para el diagnóstico de la sarcoidosis cardíaca. En las dos sociedades ya vemos que están incluidos tanto la resonancia magnética nuclear con el realce de gadolinio y la 18-fluordesoxiglucosa PET para el diagnóstico de esta patología. Entonces, nosotros sospechamos la sarcoidosis y la queremos diagnosticar, ¿sí? El compromiso cardíaco. Lo primero que debemos hacer es una resonancia magnética nuclear, siempre y cuando no haya contraindicaciones, ¿sí? Si hay contraindicación, directamente voy a realizar un PET. Pero si estoy habilitado para hacer una resonancia, la debo hacer, ya que el rol primario que tiene este método, ¿sí? Es determinar la probabilidad de que el paciente tenga compromiso cardíaco por la sarcoidosis y también evaluar y descartar alguna otra patología, ¿sí? Esta patología puede compartir criterios clínicos y diagnósticos con otras entidades, entonces la resonancia nos va a dar un primer paso para poder diferenciarla. Y además también para evaluar el pronóstico una vez que uno lo confirme. Entonces, haciendo la resonancia, yo puedo tener un resultado positivo, en el cual yo después ahora les voy a mostrar en la próxima diapositiva esto qué significaría, agregándole, ¿sí? A la resonancia del PET, yo puedo determinar la probabilidad de sarcoidosis cardíaca cuando esta probabilidad por resonancia es baja, ¿sí? Me puede variar de incierto a probable, y también puedo determinar cuánta es la cantidad de inflamación activa que en ese momento tiene el miocardio. Además de que adicionando el PET, yo puedo hacer una evaluación de cuerpo entero, lo cual la resonancia cardíaca no me lo permite. Las otras dos posibilidades frente al resultado de la resonancia es que sea inconclusa o negativa. Estas dos entidades, con el PET voy a poder mejorar mi probabilidad diagnóstica o directamente descartarla, y si la sospecha clínica es muy alta, ¿sí? De que el paciente tenga compromiso cardíaco por la sarcoidosis, por más que la resonancia sea negativa, yo puedo realizar una imagen, un estudio PET. Tanto la resonancia como el PET tienen una sensibilidad, ¿sí? Del 94% para el diagnóstico de esta patología. Sabemos que la combinación de las imágenes, resonancia y PET nos permiten calcular la probabilidad de presentar esta sarcoidosis. Bueno, ¿cómo hacemos el estudio? En realidad, ¿cómo preparamos al paciente? Esto es tan importante, la preparación, como la realización del método en sí. Nosotros le indicamos a los pacientes realizar una dieta rica en grasas y pobre en hidratos de carbono, por lo menos 36 horas antes del estudio y 12 horas de ayuno. Las 36 horas es el protocolo que nosotros utilizamos, está descrito otros protocolos que son de 24 horas, la verdad que nosotros con que el paciente cumpla 36 horas hemos obtenido muy buenos resultados, entonces hemos instaurado esa franja horaria. Les damos una grilla en las cuales son los alimentos que pueden consumir y los cuales deben evitar. Tener muy en cuenta que si el paciente está internado, se deben suspender todo lo que es administración de soluciones dextrosadas y de algunos medicamentos como amiodarona, magnesio, heparina. Y debo instaurar una dieta rica, ¿sí? Alta en grasas, lo que es huevo, queso, salchichas, café, crema, té, todo eso el paciente lo va a recibir durante 36 horas y las últimas 12 horas, previas al ingreso al servicio, ayuno. Nosotros tenemos el protocolo, entonces, como dije antes, el primer día, ¿sí? Es el día de la preparación, muy importante, ¿sí? Si nosotros no tenemos esta preparación, no vamos a poder evaluar el estudio que vamos a hacer cuando el paciente llega. El paciente cuando llega, que sería el día 2 en lo que es nuestro protocolo, se le realiza primero una imagen de perfusión. Nosotros lo realizamos con amonio, ¿sí? Le inyectamos 8 a 10 milicuries de amonio 13. Si no tenemos la posibilidad de hacer amonio, se debe realizar el mejor estudio SPECT que uno pueda tener de perfusión en reposo, gatillado,
¿sí? Utilizar el prono o el supino, la mejor calidad de imagen disponible. Después de esta imagen de perfusión, inyectamos 5 a 10 milicuries de 18 fluordesoxiglucosa y esperamos 60 minutos para obtener las imágenes. Las primeras imágenes es la camilla cardiológica y posterior a esta adquisición se realiza un barrido de cuerpo entero como un PET habitual. Una vez que realizamos el estudio, ¿sí? Vamos a tener un tercer desafío que es interpretar las imágenes que nosotros vamos a obtener con este estudio. Entonces, nosotros tenemos dentro de lo que es la interpretación de imágenes un análisis visual y un análisis semi-cuantitativo que se realiza por software. El análisis visual, nosotros vamos a tener que determinar, ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar, qué patrón de distribución tiene esta patología, ¿sí? En la sarcoidosis cardíaca uno no habla de estadios, sino de patrones, si este patrón es focal, heterogéneo, difuso, homogéneo, la intensidad que tiene este patrón y la extensión que tiene. Como dije antes, el análisis semi-cuantitativo se hace mediante el software y se determina el SV y el SV Max. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes patrones, ¿sí? Vamos a empezar por lo que sería un patrón con perfusión normal y metabolismo. Siempre asociamos la imagen de perfusión con la imagen de FDG. Nuestro primer patrón de perfusión normal y ausencia de captación por parte del miocardio de FDG se determina como normal. Si no tenemos defectos de perfusión, podemos tener una captación, que después próximamente lo vamos a ver en uno de los casos clínicos, una captación difusa de FDG y el patrón se determina como no específico. Dentro de los que determinan metabolismo anormal, tenemos dos posibilidades, ¿sí? Si la perfusión es normal y tenemos un aumento focal de la captación de FDG, esto lo podemos ver en los estadios más tempranos, ¿sí? de la enfermedad, al inicio de la enfermedad, y a medida que la enfermedad va progresando y se va haciendo más crónica, podemos tener defectos de perfusión con aumento focal, ¿sí? de la FDG en esa misma región, lo cual se determina un patrón de mismatch que determinaría una inflamación activa. Ahora, los últimos patrones que nosotros vamos a ver pueden ser una perfusión anormal con metabolismo activo o no, ¿sí? El primer patrón, que sería de inflamación y cicatriz, nosotros vemos un defecto extenso de perfusión que no corresponde a un área, ¿sí? a un territorio coronario, en la cual en esa área yo puedo ver un aumento focal de la FDG o también puedo ver diferentes áreas, sí que no se correlacionan en su totalidad con los efectos de perfusión, pero yo voy a ver cicatriz e inflamación activa. Y por último, en las etapas más crónicas de lo que sería la sarcoidosis cardíaca, yo puedo observar defectos de perfusión que no se correlacionan, ¿sí? con una inflamación activa. Esto es cicatriz generada por los depósitos de los granulomas que generan compresión en el miocardio y pueden manifestarse de esta forma. Lo importante es que al realizar la perfusión y la FDG, yo descarto una inflamación activa. Entonces, dijimos que primero realizamos un PET, y primero realizamos una resonancia y posteriormente un PET, y vamos a calcular la probabilidad de que nuestro paciente tenga sarcoidosis cardíaca. Si nosotros unimos las imágenes de resonancia y PET, podemos tener un amplio espectro de probabilidades que va desde el menos de 10% de tener sarcoidosis cardíaca, que sería una resonancia sin realce tardíado de gadolinio, ausencia de defectos de perfusión y ausencia de inflamación, como vemos en la parte izquierda, ¿sí? de nuestra imagen, pasando por los diferentes estadios hasta una alta probabilidad de sarcoidosis, en los cuales yo tengo defectos segmentarios de perfusión y realce tardío en la resonancia, y cuando realizo el PET también corroboro estos defectos de perfusión con el amonio y puedo determinar si hay inflamación activa o no, agregando, ¿sí? las imágenes con fluordesoxiglucosa. Como cuarto desafío, ¿sí? Una vez que yo lo diagnostiqué y estoy frente a esta entidad, tenemos el tratamiento y el seguimiento. Hay muchas líneas de tratamiento, ¿sí? El tratamiento se basa en el uso de esteroides
y o inmunosupresores. Hay una evidencia limitada que mostró que previenen el deterioro de la fracción de eyección e incluso hasta pueden mejorarla. La primera línea de tratamiento es prednisona, mínimo durante 6 meses, y si la respuesta es favorable, reduzco la dosis hasta cumplir 1 año de tratamiento. Como segunda línea tenemos otros inmunosupresores como metotrexate, azathioprina, micofelonato. Tercer línea, antagonistas del factor de necrosis tumoral como el infliximab, y no nos debemos olvidar que estos pacientes en forma conjunta, de acuerdo a la manifestación clínica cardiológica que presentaron, por ahí requieren otro tratamiento como antiarrítmicos, desfibrilador o marcapasos definitivo. En cuanto al seguimiento, ¿sí?, en el tratamiento, las imágenes de PET cobran mucha importancia, ya que ante la presencia de un PET que marca inflamación activa, yo debería iniciar un tratamiento. Dijimos que como mínimo son 6 meses, en los cuales posteriormente con un nuevo PET puedo evaluar esta respuesta al tratamiento, ¿sí? Si esta respuesta al tratamiento fue positiva, o sea que hay una reducción en lo que es la captación de FDG por parte del miocardio, puedo considerar suspender el tratamiento. Ahora sí, la reducción no fue la esperada, puedo o cambiar el tratamiento o aumentar la dosis dentro de la línea que yo estoy. En cuanto al pronóstico, nosotros hemos encontrado que hay una clara relación entre la supervivencia libre de muerte y taquicardia ventricular, de acuerdo al patrón en el cual nosotros encontramos en las imágenes por PET. Como vemos en la línea roja, una perfusión anormal y una FDG positiva tiene mucha menor supervivencia libre de muerte y de taquicardia ventricular si nosotros lo comparamos con pacientes que no tienen defectos de perfusión, como en la línea verde, o tienen defectos de perfusión y tienen una FDG negativa. Si nosotros adicionamos además la resonancia al PET, como dijimos antes, el pronóstico que yo puedo determinar es mucho mayor, ya que está demostrado que los pacientes que tienen, en la línea violeta lo vamos a ver, un PET patológico, ¿sí?, con realce tardío en la resonancia, la supervivencia es mucho menor que los pacientes que ambos métodos fueron normales. Ahora vamos a pasar a la doctora Marina, que nos va a comentar unos casos clínicos. Muy bien. Estuvimos hablando hasta ahora de la importancia de combinar los resultados de los dos métodos, de la resonancia y del PET. Como bien dijo mi compañera, lo primero que solicitamos ante la sospecha de la sarcoidosis cardíaca es una resonancia. En el caso de que ésta sea positiva, realizamos un PET para evaluar la presencia de inflamación, y si es negativa o inconclusa y existe alta sospecha clínica, también lo vamos a realizar. Otro escenario que se nos puede plantear es en aquellos pacientes que no podemos realizar una resonancia por estar contraindicada, donde vamos a utilizar un PET en forma inicial. Este primer caso clínico es de un paciente masculino de 45 años que tenía realizado el diagnóstico de sarcoidosis multisistémica en el año 2009. Había realizado tratamiento inmunosupresor en 2 oportunidades y esta vez concurrió por dolor precordial atípico que aumentaba con la inspiración. En el electro no se habían evidenciado cambios agudos isquémicos, y en el ecodoppler lo que se pudo ver es un nuevo trastorno de la motilidad parietal con un deterioro leve a moderado de la fracción de eyección que se desconocía si el paciente lo venía teniendo en estudios anteriores. Debido a la alta sospecha clínica, se le realizó una resonancia magnética, en la que no se evidenció realce tardío. Lo único positivo que tenía este paciente era una hipoquinesia difusa del ventrículo izquierdo con un deterioro moderado de la fracción de eyección y un derrame pericárdico moderado. A pesar de haber sido resonancia negativa, dada la sospecha clínica elevada, se decidió realizar un PET. Como podemos ver, acá en las imágenes de perfusión con nitrógeno 3 y amonio no se evidenciaron defectos cementarios de perfusión. Y en las imágenes de abajo, que son las imágenes metabólicas, podemos ver cómo todo el FDG se encuentra dentro del pool vascular y el miocardio se encuentra sin captación de FDG, por lo que se informó como un estudio negativo para inflamación miocárdica. Podemos ver acá en las imágenes de cuerpo entero, existen unas pequeñas áreas de captación de FDG pulmonar bilateral
y comparado con estudios previos del paciente que teníamos en nuestra institución, pudimos ver que eran bastante más leves y que su tratamiento había sido el adecuado. Este paciente tenemos una resonancia negativa y un PET negativo, donde la probabilidad de sarcoidosis fue menor al 10%. Segundo escenario que se nos puede plantear es este paciente de 72 años, también con sarcoidosis multisistémica de 12 años de evolución, que en esta oportunidad manifiesta palpitaciones que fueron evidenciadas en un Holter como taquicardias ventriculares no sostenidas. Este paciente también, por la sospecha de la enfermedad con compromiso cardíaco, se le realizó una resonancia, donde en este sí pudimos observar un realce tardío lateral basal intramiocárdico pequeño, que fue descrito como de causa no isquémico-necrótica. Dada la resonancia positiva, se solicitó un PET, donde podemos ver en las imágenes nuevamente de perfusión con nitrógeno 13 amonio que no existían defectos cementarios de perfusión, y en las imágenes metabólicas, nuevamente el FDG se encuentra dentro del pool vascular y el miocardio se encuentra libre de captación. Esta vez también tenemos una resonancia positiva con un PET negativo, que fue informado como negativo para la presencia de inflamación miocárdica, por lo que la probabilidad de sarcoidosis fue menor al 10% también. Ahora bien, no nos olvidemos de las imágenes de cuerpo entero. Si bien este paciente no tenía compromiso en el cuerpo de sarcoidosis cardíaca, se pudo ver como un hallazgo, una captación hipermetabólica a nivel del ciego. Tercer escenario, paciente masculino de 65 años con diagnóstico de sarcoidosis pulmonar y parotidia, que había consultado por un síncope de causa desconocida. Este paciente tiene una resonancia con realce tardío subepicárdico focal a nivel ápico anterior y anteroseptal, que podemos saber bien acá donde marcan las flechas. Se le realizó un PET, donde ya en las imágenes de perfusión, a diferencia de las anteriores, podemos ver un moderado defecto de perfusión ápico anterior y anteroseptal apical, ¿sí? Y en las imágenes metabólicas podemos ver la captación de FDG, que no solo afecta al ventrículo izquierdo, como podemos ver acá en las imágenes de fusión, sino también al ventrículo derecho. Este es un caso donde tenemos una resonancia positiva, un PET positivo y la probabilidad de sarcoidosis cardíaca es mayor al 90%. Cuarto paciente, masculino de 57 años. Este es el escenario que habíamos planteado al principio, donde tenía ya diagnosticada una sarcoidosis cardíaca aislada en el 2018, que fue diagnosticada por biopsia. Este paciente ya había recibido tratamiento inmunosupresor y en el año 2019, debido a la gran disfunción ventricular que tenía, tuvo que ser implantado un CDI. Ante la imposibilidad de realizar una resonancia magnética en este paciente por la presencia del CDI, tuvimos que realizar un PET directamente, ¿sí?, ante la manifestación nuevamente del paciente de palpitaciones con arritmia ventricular compleja. Lo que quería descartarse era que se haya reactivado su enfermedad, que esté inflamado, y se quería evaluar si era necesario o no iniciar tratamiento inmunosupresor nuevamente. Se realizó el PET y podemos ver en las imágenes de perfusión que tenía un moderado a severo defecto de perfusión anteroseptal basal, lateral basal e inferomedial, ¿sí? Sin embargo, en las imágenes de metabolismo vemos que no existe captación de FDG en el miocardio. Por lo tanto, este es un caso donde tenemos defecto de perfusión, un amonio positivo, con FDG negativo, por lo que podemos hablar, como comentó mi compañera, del último estadio, donde hablamos de fibrosis por sarcoidosis, pero no presencia de inflamación. Este último caso es un caso complejo que tuvimos en nuestro servicio, donde tuvimos que investigar bastante. Es un paciente de 51 años, hombre también, que había ingresado por insuficiencia cardíaca. Se le había realizado un ecocardiograma Doppler donde se vio dilatación severa ventricular y un deterioro severo de la fracción de eyección. Dado que este paciente no tenía antecedentes cardiológicos,
se solicitó un cateterismo donde se evidenciaron lesiones moderadas de las arterias coronarias que no explicaban este deterioro tan grande de su función ventricular, por lo que ante la sospecha de una sarcoidosis se le solicitó una resonancia magnética cardíaca. Como podemos ver acá, como marca la flechita, existía ya un realce tardío de gadolinio a nivel septal anterior lateral compatible con fibrosis de origen no isquémico necrótico. La alta sospecha de sarcoidosis por las imágenes típicas en la resonancia hizo que se le solicite un PET en nuestro servicio. Como podemos ver acá, en las imágenes de amonio no existían defectos segmentarios de perfusión, pero lo confuso fue la captación difusa de FDG en el miocardio. Como podemos ver, tenemos una fracción de eyección con un deterioro severo del 22%. Ante este patrón, fuimos a la bibliografía y nos encontramos con este patrón con el que coincidía perfusión normal y FDG con captación difusa. Es un patrón no específico. Se hizo consulta con especialistas y pudimos ver que en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, a pesar de hacer una dieta agresiva, las catecolaminas aumentadas pueden provocar un switch metabólico de ácidos grasos a glucólisis y por eso vemos una captación difusa de FDG, que sería el caso de nuestro paciente, que al realizarse el estudio estaba en insuficiencia cardíaca. No nos tenemos que olvidar que la captación de FDG por parte del miocardio no es exclusivo de inflamación por sarcoidosis. Existen múltiples causas que pueden también generar las mismas imágenes. Primero, nos tenemos que asegurar de que el paciente haya cumplido la dieta como se la pedimos. Segundo, tenemos que descartar primero otras causas, como ser el miocardio hibernado, otras miocardiopatías, miocarditis, ¿sí? Hay muchas causas que pueden generar la captación anormal de FDG en el miocardio. Como tips finales, como cosas para llevarnos a casa, sepamos que el FDG PET es la mejor herramienta clínica para detectar inflamación en el miocardio. Siempre es fundamental una dieta de supresión para la correcta interpretación de estas imágenes. No nos tenemos que olvidar, además de hacer el PET cardíaco, de realizar el PET de cuerpo entero, porque no solo nos evalúa la presencia o ausencia de enfermedad por sarcoidosis en otros territorios que nos marcan la gravedad para iniciar el tratamiento, sino que también nos da otros lugares para hacer las biopsias y también nos pueden proveer de otros diagnósticos que el paciente desconocía. Tenemos que combinar los resultados siempre de la resonancia y del PET para el cálculo de la probabilidad de la sarcoidosis. Y sepamos que no existen los resultados binarios, ¿sí? Se habla de probabilidades. Bueno, eso es todo. Les dejamos acá un listado de la bibliografía para aquellos que estén interesados en informarse y extender un poquito más lo que vimos en la charla.